Esta es la historia real de La Interna 42. El Hospital Braulio Aurelio Moyano es un hospital neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, dedicado en exclusividad a la atención de mujeres. Junto al Hospital Borda, es la sede central de la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana. Originalmente fue el Hospital Nacional de Alienadas de Buenos Aires. Antes de 1854, las mujeres con problemas psiquiátricos eran recluidas en la cárcel de mujeres. En 1854, el gobierno nacional creó el Hospital Nacional de Alienadas. Fue el primer nosocomio de Buenos Aires, dedicado exclusivamente a la asistencia de pacientes mentales del sexo femenino. Esta es una historia muy conocida en el Hospital Moyano. Es la historia que contaba La Interna 42, una extraña mujer que pasó 50 años de su vida allí. Fue internada a los 25 y murió finalmente en 1981, cuando acababa de cumplir 75 años. La Interna 42 tenía una hija, Lili. La Interna 42 vivía repitiendo una frase: «Mamá, ¿puedo dormir con vos esta noche? Mamá, ¿puedo dormir con vos esta noche?» Así era como todas las noches, la hija de la Interna 42, la pequeña Lili, de apenas 10 años, le preguntaba a su mamá, la cual siempre le permitía dormir con ella, ya que vivían solas. La Interna 42 había dado a luz a sus 15 años y su hija tenía 10 cuando ocurrió esta historia. Según lo que contó la Interna 42, su hija Lili parecía estar sufriendo visiones y horribles pesadillas. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. Su mamá, aunque siempre la dejaba dormir a su lado, también le explicaba que no tenía nada que temer, que la oscuridad no es más que ausencia de luz y que las cosas en su habitación seguían siendo las mismas. Lo incómodo era que la Interna 42 trabajaba todo el día y llegaba tarde, siempre de noche, por lo cual Lili debía acostarse a dormir primero y luego, si algo la asustaba, tenía que esperar a que su mamá regresara para poder dormir con ella. Una noche, estando ya su mamá en casa, Lili dormía en su habitación, pero algo la despertó. Su cama se había sacudido, como si alguien desde abajo la hubiera movido. Ella intentó ignorar el fenómeno, poniendo en práctica el consejo de su mamá, pero dentro del ropero también escuchó un golpe. La puerta del mismo se comenzó a abrir muy despacio. Lili cerró sus ojos con todas sus fuerzas, rogando que para cuando los abriera nada estuviera pasando, pero al abrirlos solo sintió como una mano salía desde atrás de ella, como si alguien más estuviera durmiendo a su lado. Lili salió gritando de su habitación y corrió donde estaba su madre, que ya estaba dormida. La mamá se despertó con sobresalto y, nerviosa al ver cómo su hija lloraba de pánico, le preguntó: «¿Qué pasó?» Mamá, me quieren llevar. No dejes que me lleven. Déjame dormir con vos esta noche», decía la pobre Lili de manera desesperada a su mamá, que por supuesto la consolaba, la dejaba acostarse con ella y la abrazaba. «No te preocupes, querida hija, nadie te va a hacer daño mientras yo esté contigo. Dormí tranquila», así le decía la Interna 42 a su hija Lili, y estas palabras la calmaban, y más al sentir el calor del cuerpo de ella. Sin embargo, al mirar hacia la entrada de la habitación, allí siempre estaba una silueta oscura que aparentaba estar mirándola fijamente, pero no se le podía distinguir el rostro. «Abrázame fuerte, mami»,
Al decir eso y cerrar sus ojos, la siniestra silueta desaparecía. Así pasaron muchas noches, hasta que Lily comenzó a dormir, con la luz de su habitación encendida, a la espera de que su mamá llegara del trabajo, y en caso de tener alguna pesadilla, correr a su lado. Alrededor de las 10 p.m., Lily despertó. Misteriosamente las luces estaban apagadas. Ella solo podía mover sus ojos, pero ninguna parte de su cuerpo. Se sentía paralizada, y no solo eso, alguien estaba acostado a su lado. De pronto pudo moverse y al intentar bajarse de la cama, su sorpresa fue mayor al ver que la cama estaba elevada del suelo, casi a la altura del techo de la habitación. Lily se tiró de la cama y sin mirar, corrió a encender la luz, asegurándose de que desaparecieran esas visiones, pero no funcionaba el interruptor. Por suerte escuchó la voz de su mamá avisándole que ya había llegado a casa y estaba en su habitación. Lily abrió la puerta y en un instante estaba en el cuarto de su mamá. Por favor, mamá, me van a llevar. Mejor que llegaste, le dijo Lily a la interna 42, acostándose rápidamente a su lado. Su mamá la abrazó, aunque tal vez por el frío que hacía esa noche, su cuerpo no se sentía tan cálido como antes. Pero Lily estaba tan asustada que solo pensaba en estar al lado de su mamá. Así que se agarró fuertemente al brazo de ella. Lily escuchó pasos que se acercaban a la habitación. Se detuvieron en la entrada y allí estaba la silueta siniestra, esta vez con el valor que le daba estar abrazando a su mamá y sentir su fuerte brazo. Logró tomar una linterna que estaba sobre la mesita de noche, porque era habitual que se cortara la luz, y sin soltar el brazo de su madre, alumbró a la silueta que estaba allí parada, pero al iluminar el rostro de aquella tenebrosa aparición, lo que vio fue el rostro de terror de su mamá, que acababa de llegar a su casa y estaba aterrada al ver a su pequeña hija acostada, siendo abrazada por una sombra oscura. Lily, hija, ¿quién está al lado tuyo en la cama? Le preguntó la interna 42, temblando de terror. Lily abrió los ojos, como jamás lo había hecho, mientras giraba lentamente para ver con quién estaba en la cama, pero solo pudo ver aquel brazo que la abrazaba, frío, gris, sin alma. Su mamá corrió hacia ella y Lily trató de bajarse, pero lo que sea que fuera que estaba con ella, gruñó como un animal salvaje y desapareció dentro de la cama, llevándose a Lily junto a esa criatura. La interna 42 rompió en llanto al ver cómo su hija había desaparecido para siempre, sin que ella pudiera hacer nada, aunque tal vez pronto se podría reunir con ella, ya que una pequeña silueta siniestra y en forma de niña, parada a la entrada de la habitación, le preguntaba: «Mamá, ¿puedo dormir con vos esta noche?». Reconstruimos esta historia con el relato repetitivo de la interna 42. La interna 42 contaba esta historia al menos 5 o 6 veces al día durante los 50 años que estuvo en el Moyano. Lo cierto es que el cuerpo de su hija Lily jamás se encontró. Otras internas que compartían habitación con la interna 42 aseguraron haber visto una pequeña silueta de una niña en la puerta de la sala, y muchas se despertaron durante la noche con una nena al costado de la cama, preguntándoles si podía dormir con ellas. Hay algo más. En la casa donde vivía la interna 42, en el barrio de Urquiza, sobre la calle Iberá, aún hoy, los actuales dueños cuentan la historia de la nena que se les aparece al costado de la cama y les pide dormir con ellos. En la casa donde vivió la interna 42, en 1998, dentro de una de las paredes medianeras, en medio de una reconstrucción,
encontraron un fémur humano adentro del cemento que encajaba perfectamente con el tamaño de un fémur de una mujer de 10 años. Nunca se supo la verdad de esta historia. Vos podés sacar tu conclusión. Para los médicos, la interna 42 estaba loca. Para vos, que crees en lo paranormal, la interna 42 fue una víctima. Ojalá hoy tengas unas buenas noches y no te despiertes sobresaltado o sobresaltada con una nena al costado de la cama pidiéndote dormir con vos esta noche.